A continuación, contamos con la presencia del economista David Falconi, máster en Administración Pública, en concentraciones en Desarrollo Económico y Político. Actualmente es coordinador general de Planificación y Políticas del Ministerio de Coordinación de la Política Económica. David nos acompaña con el tema Impacto de la crisis económica internacional en el Ecuador. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes con todas y todas. Primeramente, felicitar a la Superintendencia de Control de Poder del Mercado por la iniciativa de continuar con estos espacios de discusión con los expertos internacionales en diversos temas y también por la invitación para que en representación del Ministerio de Política Económica pueda presentarles una lectura bastante rápida de cómo la crisis internacional afectó al país y cuáles fueron los canales de transmisión de la crisis y los impactos en la economía ecuatoriana. Y de igual manera vamos a tratar de cubrir todo lo que tiene que ver con algunas medidas de políticas que permitieron reducir los potenciales efectos negativos de la crisis desde el año 2008. Este es básicamente el contenido. Como le explicaba, vamos a ir a través de lo que son los orígenes y los antecedentes de la crisis hasta entender cómo las afectaciones se dieron a través de canales directos o indirectos en el caso del Ecuador y se generaron algunas intervenciones de política para tratar de minimizar los efectos negativos de la misma. Remontándonos a lo que es el origen de la crisis, podemos ver que históricamente ha habido una evolución en cuanto al incremento de la financiarización de la economía, partiendo de lo que era el abandono del régimen de paridades fijas, lo que era el patrón oro en inicios de la década de los 70, determinado en la conferencia de Bretton Woods, y luego lo que inicia ya una acelerada globalización financiera, que se ve caracterizada en una primera etapa en inicios de los 80 por la flexibilización de los intereses y la rebaja de las restricciones en los préstamos, que luego se ve también evidenciada con la fusión de diferentes instituciones en el ámbito financiero, tanto como los bancos comerciales, bancos de inversión, fondos y aseguradoras. Posteriormente lo que se genera es un exceso de liquidez en las economías emergentes y el surgimiento de los fondos soberanos, lo que genera además de manera paralela la creación de varios derivados financieros como swaps, forwards, opciones, que incrementan aún más el volumen de las transacciones financieras comparado con el volumen de las transacciones reales de la economía a nivel mundial, lo que a través de varios vehículos financieros desencadenó en el año 2008 en lo que fue la crisis de las hipotecas subprime en los Estados Unidos. Este es un cuadro que ya lo habían ustedes revisado en la jornada de ayer con la conferencia del superintendente, en donde se evidencia la gran diferencia entre lo que es el volumen de las operaciones financieras, de los diferentes derivados que existen actualmente, con lo que es el nivel de las operaciones reales de la economía, que casi son 9 veces más mayor el volumen de las operaciones. Aquí lo que vemos es básicamente la secuencia desde lo que a inicios de la década de los 2000 se fue generando varios efectos hasta llegar a lo que a finales de esta década, de la década pasada, generó la crisis europea. En un primer momento tenemos como punto de referencia el año 2000, donde se dio la crisis de las .com, donde se evidenciaba que en el mes de marzo el índice de Nasdaq, que es el que refleja la evolución de los precios de las acciones de lo que se denomina la nueva economía, que básicamente recoge las empresas de alta tecnología ligadas a los negocios en Internet, llegó a su máximo nivel histórico que sobrepasó los 5,000 puntos. Luego de lo cual se dieron múltiples quiebras y cierres de este tipo de empresas, básicamente por dos factores. Primero, por la disponibilidad altísima de capitales de riesgo que trataban de buscar mayores rendimientos para sus inversiones y lo que generaba un precio elevado, sobredimensionado de las acciones, también determinado por factores de carácter especulativo. Desde los inicios de la década empezó ya también a generarse lo que en la segunda mitad de la década era el inicio de una crisis de precios de los commodities, que se vio profundizada con el problema de la caída de la Bolsa de Valores de Wall Street, que registró el nivel más bajo en los últimos 20 años, con una caída del índice Dow Jones de casi 7 puntos, del S&P 500 de casi 9 puntos y una caída abrupta del índice Nasdaq de 9.14.
Finalmente, lo que tenemos en el año 2010 y en el año 2011 es la crisis de los países europeos denominados los PIGS, en donde Grecia es el país que afecta la mayor crisis de carácter presupuestario, lo que genera una gran ola de inseguridad en cuanto al mercado de la deuda, lo que obliga al gobierno a pedir ayuda tanto a la Unión Europea como al Fondo Monetario Internacional, a partir de lo cual se generaron varias líneas de rescate, no solo para Grecia, sino también para Portugal e Irlanda. Como ustedes pueden ver en este gráfico, que la serie se la recoge desde finales de la década de los 80, este es el punto de la burbuja.com, en donde los precios de las empresas de lo que se denomina la nueva economía llegó a su punto más alto, y lo que fue seguido de una caída inmediata en menos de un año a niveles previos a los 10 años anteriores. Y luego lo que veíamos, la caída del mercado de la bolsa de valores de Wall Street, con lo que siguió a la burbuja inmobiliaria y la crisis de las hipotecas subprime. Eso es básicamente como un diagnóstico rápido de cómo se desencadenó la crisis de los últimos años, y ahora lo que vamos a ver es cómo se caracterizan los efectos en diferentes tipos de economías. Vemos que la situación internacional se caracteriza básicamente por un estancamiento de las economías desarrolladas y de las emergentes con un menor nivel de profundidad. En el año 2009 es cuando veíamos que las economías avanzadas habían caído el nivel de crecimiento en algo más de 3 puntos del PIB, mientras que las economías emergentes y en desarrollo habían tenido menores efectos negativos, teniendo una caída promedio que llegaba a un nivel de crecimiento del 3.1%. Sin embargo, las previsiones de crecimiento económico para este año 2013 tampoco son muy alentadoras, y vemos que son las economías emergentes y en desarrollo que, si bien todavía no tienen un despunte previo al periodo de crisis, sí tienen una situación mucho menos crítica que el resto del mundo y las economías avanzadas, que en promedio crecerán en un 1.2%. En cuanto a la situación económica de las economías o los bloques más importantes, vamos a ver qué es lo que pasó con Estados Unidos y qué es lo que pasó con la zona euro, y en cuanto a lo que es el crecimiento y a la tasa de desempleo. En cuanto al crecimiento trimestral anualizado, vemos que, conforme lo determina la teoría, el tener 3 trimestres seguidos de una tasa de variación del producto negativa genera lo que sería una recesión económica, especialmente acentuada en el último trimestre del año 2008, lo que se evidencia también un efecto directo en cuanto a la tasa de desempleo de los Estados Unidos, que en promedio estuvo entre el 9,9 y el 7,2%, muy por arriba del 4,9 que fue el promedio de los 10 años previos a la crisis. Si bien Estados Unidos ha logrado verse un poco menos afectado a los efectos de la crisis en comparación a los países de la Unión Europea, todavía no ha logrado recuperar una senda de crecimiento sostenido y no puede controlar los altos niveles de desempleo. En cuanto a lo que sucede con la zona euro, lo que vemos que también se dio una crisis mucho más profunda en cuanto a las caídas del producto en lo que fue finales del 2008 e inicios del 2009, tanto para la Unión Europea de los 28 países como para la zona euro de los 17 países, evidenciando también un incremento sostenido del desempleo. Según las previsiones del Fondo Monetario, las Naciones Unidas y el Banco Mundial, se espera que el 2013 sea también un año complicado en cuanto a la recesión, donde vemos que ninguna de las previsiones les da un crecimiento mayor al 1.1%. Luego de que tuvimos tasas negativas tanto para el 2011 y 2013, el 2014 luce algo más optimista, pero todavía en un nivel lento de recuperación. Para lo que es de la tasa de desempleo europea, tenemos un nivel promedio de 11% para la zona euro, de 12% para la zona euro y para la Unión Europea del 11%, con los problemas más profundos en cuanto al nivel de desempleo tanto para Grecia como para España.
Ahora, ¿cuáles son de los factores que tienen un mayor nivel de incidencia en que las crisis no hayan podido superarse dentro de estos países, sumado a los problemas de deuda pública y el alto déficit, especialmente en los países PIG? Es la situación y las perspectivas de las materias primas. Aquí evidenciábamos desde el 2007, una volatilidad muy alta con una caída fuerte de las materias primas, específicamente la línea roja es la que más caída registró, que se refería a las variaciones del precio del petróleo, generando también un factor de carácter especulativo por los precios de los futuros, lo cual no permitió que los precios se puedan estabilizar de manera ya más regular hasta inicios del año 2012, cuando se ve que ya existe mayor estabilidad en la variación de los precios de las materias primas. Mucho depende de la situación que tengan los países emergentes, en particular China, de que se pueda dar una recuperación o todavía pueden seguir existiendo variaciones fuertes en los precios de los commodities. Si es que China y el resto de los países en desarrollo no se desliga de esta tendencia de crecimiento bajo, reflejada mayormente en los Estados Unidos y en las economías de la zona euro, va a ser muy difícil que se eviten este tipo de variaciones fuertes en cuanto a los índices de materias primas. En el caso de China vemos que si bien la tendencia a crecimiento tiene un ritmo mucho menos acelerado, todavía está cerca del 8%, pero esos 2 puntos en la caída del Producto Interno entre el 2011 y el 2013 generan impactos fuertes en lo que es los índices de materias primas. En cuanto a las proyecciones que tiene el Fondo Monetario Internacional de las Economías Emergentes y Desarrollo, vemos que luego de que el 2013 hubo un crecimiento más restringido del nivel del 4,5%, en el 2014 ya existe un crecimiento por arriba del 5%, lo cual determinaría que los precios de las materias primas van a estar algo más estables. Como ustedes saben, existen varios factores como la variación de la demanda mundial de materias primas, los procesos de industrialización de las economías, en especial de las emergentes, el incremento de los costos por el agotamiento de los recursos o los niveles de inversión en la capacidad instalada para la explotación de materias primas. Todos estos determinarán que estas variaciones sean mayores o menores en el tiempo. Ahora, aterrizando en lo que es el caso de la economía ecuatoriana, quería hacer referencia al estudio que se realizó por parte del Banco Central en el año 2008, para tratar de establecer cuáles son los determinantes de la inflación en una economía dolarizada, en particular para lo que es el caso ecuatoriano. Como ustedes recordarán, en el año 2008 existió un incremento fuerte de la inflación que llegó casi al 10%, y lo que se hizo fue un estudio para determinar por dónde se generaban esos impactos en cuanto al indicador de precios. Lo que se llegó como conclusión es que los precios internacionales de los commodities era el factor que más fuerte incidía en el incremento de los precios, determinando que era básicamente una variación por motivo de una inflación importada, ya que explicaba casi las 2/3 partes del total de la variación. En segundo momento teníamos los tipos de cambio de los países de la región, que al tener la posibilidad de devaluar sus monedas también nos generaban afectaciones en el nivel de precios, pero solo en un 20%. Y un nivel menor de incidencia en el rango menor del 10%, teníamos tanto lo que es la expansión del gasto reflejada en el incremento de los salarios, los precios de los bienes no transables, los costos de los fletes y también el incremento del gasto público. Al analizar cuáles fueron los efectos de la crisis en América Latina y en el Ecuador, vamos a ver que básicamente hubieron 2 tipos de efectos. Por un lado, efectos directos que tuvieron que ver con la inversión extranjera directa y con el nivel de las remesas, debido a que los mayores flujos venían de las economías que estaban en una fase de recesión, y efectos de alguna manera indirectos como el índice de precios de los productos básicos con la incidencia que habíamos visto dependiendo del volumen de demanda de las economías emergentes y que directamente nos afectaba en los niveles de exportaciones. En estos gráficos lo que he querido mostrar es la correlación fuerte que existe entre las tasas de crecimiento y las exportaciones de los países de la región, que dependen principalmente de materias primas. En este caso tenemos el gráfico de Brasil, la línea azul es la variación de las exportaciones y la línea roja es la variación del PIB real con un TT-4, o sea la variación interanual.
que se evidencia que tiene una correlación bastante fuerte con una caída pronunciada en el 2009, dependiendo de cómo se dieron las exportaciones de los principales productos primarios en el caso de la soya, el maíz y el petróleo. Para el caso de Chile, obviamente el cobre es el que marcó fuertemente la tendencia en la caída del crecimiento del precio de las exportaciones, mientras que en Argentina la soya, el petróleo y el maíz fueron los que determinaron esas variaciones fuertes. En Paraguay tenemos igual una correlación fuerte y con las variaciones de la soya, el trigo y el maíz, mientras que en Colombia, Perú, Bolivia y Venezuela vemos que existe un nivel de correlación, pero no es tan directo, lo cual sorprende bastante en el caso de Venezuela por la alta dependencia de los precios del petróleo. Ahora nos vamos a centrar en cuáles fueron los efectos de la crisis en el Ecuador. Lo que hemos tratado de hacer es de dividir la crisis tanto en los canales de transmisión como los efectos mismos de la crisis en la economía ecuatoriana. Empezando en los canales de transmisión, vamos a ver qué fue lo que pasó con las exportaciones. En el año 2009, que fue la etapa más dura de la crisis y que afectó directamente al país, fue por el lado de las exportaciones, en la que se registraron casi 27% menos en relación a lo que se registró en el año 2008, debiéndose específicamente a la variación en las exportaciones petroleras que se refleja en la barra roja, lo cual no solo estaba determinado por las variaciones negativas en los precios, sino también por una contracción de la capacidad productiva de las empresas privadas que generaron un nivel de inversión mucho menor que en años anteriores. En cuanto a las exportaciones, vemos que las importaciones totales alcanzaron cerca de 14.000 millones de dólares en el 2009, lo cual casi un 80% era correspondiente a las importaciones no petroleras, que registraron un 30% menos que en el año 2008. Más adelante vamos a ver por qué se explica este efecto. Lo que se trataba era tratar de evitar que los efectos en cuanto a la variación de las importaciones afecten directamente a las materias primas y bienes de capital que sustentan la producción de algunas industrias que no pueden encontrar estas materias primas y bienes de capital en el mercado local. Y la afectación más fuerte tuvo que ver con los bienes de consumo no duradero y los bienes de consumo duradero, que tuvieron una caída cercana al 20%. Las medidas que incidieron directamente en estas variaciones fueron los diferimientos arancelarios para bienes de capital y materias primas, que se los redujeron a niveles de cero, mientras que los aranceles para los bienes de consumo duraderos y los no duraderos se subieron hasta el techo consolidado de la OMC para evitar que exista una fuerte salida de divisas y se genere una crisis de balanza de pagos. Adicionalmente, se activó el mecanismo de salvaguarda por balanza de pagos para tratar de resguardar la estabilidad económica y fortalecer el sistema de dolarización, que como ustedes saben, al no tener la posibilidad de manejar todas las herramientas de política monetaria, el saldo de la balanza de pagos determina los niveles de liquidez interna y tanto las importaciones como las exportaciones son los principales canales por los cuales se genera el ingreso de divisas. En cuanto a la balanza comercial, se puede evidenciar que no es un problema generado por la crisis, sino que es un problema de carácter estructural, donde la evolución de la balanza comercial petrolera siempre ha mantenido un saldo positivo, mientras que la balanza comercial no petrolera ha reflejado déficits que cada vez son más dramáticos. Lo cual, como les decía, es un problema no tanto de crisis, sino un problema de carácter estructural por la misma composición del sector productivo de la economía. Es por eso que la propuesta de corto plazo es tratar de impulsar todo lo que tiene que ver con las políticas de cambio de matriz productiva para tratar de superar esa alta dependencia de pocos bienes, básicamente recursos primarios, y que las variaciones de los precios pueden generar cambios fuertes en lo que tiene que ver con los ingresos de la economía. Los objetivos en ese sentido de la estrategia de cambio de matriz productiva se centran básicamente en estos temas. Por un lado, incrementar la producción intensiva en innovación, tecnología y conocimiento, incrementar el valor en la producción e incorporar componente ecuatoriano, debido a que muchas de las materias primas y bienes de capital son importados y la idea es no solo reemplazar el bien final, sino también actuar en toda la cadena. Incrementos de la productividad y la calidad, diversificación de la producción y de los mercados,
aumentar y diversificar las exportaciones, sustituir estratégicamente las importaciones, la generación de empleo de calidad, la reducción de brechas de productividad a nivel de los territorios para evitar que existan concentración del crecimiento en pocas ciudades y promover la sostenibilidad ambiental tomando en cuenta un principio de responsabilidad intergeneracional. En lo que tiene que ver con el segundo canal de transmisión es el precio del petróleo. Si nosotros vemos cómo evolucionó antes de la crisis, en particular a mediados del 2008, el petróleo por este factor especulativo llegó a niveles superiores a los $115, que marcaba un récord histórico en cuanto a los registros que se tiene tanto del WTI como el crudo Oriente y el crudo Napo, que son los que exporta el país, lo que inmediatamente se desplomó en una caída a niveles inferiores de $40, generando problemas no solo de balanza de pagos, sino también a los ingresos de las finanzas públicas. Aquí vemos la evolución de los ingresos petroleros versus la importación de derivados, que es otro de los problemas estructurales que se trata de superar con la estrategia de cambio de matriz energética y cambio de matriz productiva. En la línea roja nosotros vemos cómo varían los ingresos petroleros y que, si bien el país depende altamente de la generación de ingresos por exportaciones derivados de la venta de petróleo, no tenemos la capacidad suficiente para atender la demanda interna de derivados, lo cual las variaciones, ya sean positivas o negativas, del valor del crudo también va a incidir en los valores que nosotros pagamos por importaciones al no tener esta capacidad de producción interna. Esto solo refleja cómo varía las tasas del valor agregado petrolero y no petrolero. En las barras azules tenemos que la variación del valor agregado petrolero fue negativa en el año 2009 hasta el año 2010 y se recupera luego de este periodo en el que tuvimos mayores problemas por balanza de pagos y por la caída de los precios. El tercer canal de transmisión fueron las remesas. Si nosotros vemos cómo evolucionan las remesas en la línea roja, son las variaciones más fuertes en términos negativos las que se dieron a mediados del 2009, donde se registraron 608 millones de ingresos por remesas, que también es otra de las fuentes claves para tratar de mantener el esquema de dolarización, lo cual básicamente estaba explicado por la contracción del empleo en los países desarrollados, donde residen los trabajadores ecuatorianos. El cuarto canal de transmisión es la inversión extranjera directa, que si bien dentro de lo que es la estructura productiva del país no dependemos altamente de la inversión extranjera directa, también se vio contraída por el tema de la crisis, pero que aquí es donde se empieza a implementar una política de carácter contracíclico desde el manejo de las finanzas públicas para tratar de que el consumo del gobierno evite la caída del crecimiento por una reducción del consumo privado. Si vemos en que fue el tercer trimestre del 2009, el crecimiento en cuanto al consumo del gobierno fue del 14%, contrastando los niveles de variación en formación bruta de capital fijo y de inversiones del sector privado para tratar de minimizar los impactos negativos de la crisis. La inversión extranjera directa, obviamente por la contracción de las inversiones de las potencias que estaban atravesando un menor periodo de crecimiento, se reflejó en mayor proporción al final del año 2009, inicios del 2010, sin que este sea un factor determinante para el comportamiento del producto. Ahora, en cuanto a los efectos de la crisis, el primer efecto visible es la contracción del Producto Interno Nacional, donde en el año 2009 tuvimos una variación positiva del 0,6%, que si bien es la más baja de la década, al menos no llegó a niveles negativos como lo registraron el resto de países de la región, que tuvieron una situación mucho más afectada en cuanto a las variaciones, que compartían los mismos problemas, como vimos en cuanto a la relación de la variación de materias primas con la relación de la tasa de crecimiento, determinada por la variación de los precios de los commodities, la reducción de las exportaciones hacia los países desarrollados y la contracción de las remesas de los migrantes.
En este cuadro lo que vemos es la variación de la tasa de crecimiento tanto para el Ecuador como para los países de América Latina y la zona de euro, donde se ve que el Ecuador fue el país que menos, en comparación al nivel de los promedios de la región, afectaciones tuvo en su tasa de crecimiento con el 0,6% para el 2009, comparado con una tasa del menos 2% de América Latina, la zona euro con menos 4,4% y Estados Unidos con menos 2,8%. Al mismo tiempo se ve que la recuperación en comparación de la tasa registrada en el 2009 con la tasa registrada en el 2012 para el caso ecuatoriano es uno de los más importantes en la región, que refleja una situación similar para el caso de Chile, para el caso de Colombia, el caso de Perú y de Venezuela, que están creciendo a tasas mayores al 5%. Otro de los canales que se evidenciaron a nivel interno en cuanto a efectos de la crisis fueron las expectativas de los actores privados. Normalmente siempre existe una tendencia a sobre reaccionar por el caso de los actores privados. En cuanto la situación puede mejorar, tienen reacciones mucho más optimistas, y cuando la situación tiende a ser negativa, las reacciones son mucho más pesimistas. Entonces eso se refleja en cuanto a lo que es la colocación del crédito de la banca privada, que tuvo una fuerte contracción entre el año 2008 y 2009, donde básicamente hubo una reducción de $700 millones en la colocación de crédito. Si bien la banca pública trata de generar un efecto contracíclico en cuanto a la contracción del crédito, hay que ser conscientes que la dimensión en cuanto a la incidencia de los créditos de la banca pública también es limitada y no supera más allá del 15%, lo cual está muy por debajo del nivel promedio de América Latina. Pero al menos de lo que es en el mercado de la vivienda y el fortalecimiento de lo que es la industria de la construcción, se tuvo un efecto inmediato por los encadenamientos fuertes que tiene con otras actividades conexas y básicamente con la generación de empleo. En cuanto a las captaciones, también se ve que los actores privados tuvieron una reacción sobredimensionada en cuanto a contraer los niveles de depósitos, lo cual también tenía una incidencia directa en las colocaciones del sistema financiero. Y finalmente, el último efecto lo tenemos en el sector real en cuanto a las estadísticas del desempleo. Aquí básicamente tenemos tres periodos diferenciados en cuanto a la evolución del desempleo. Desde desde el 2007 hasta mediados del 2008, una tendencia estable que se vio afectada por el efecto de la crisis, llegando a un máximo de 9.1% en septiembre del 2009. Luego de lo cual hubo ya una tendencia a reducir la tasa de desempleo, llegando a un 4,6%, que es la cifra más actualizada del tercer trimestre de este año. Pero lo importante es ver que no solo se reduce la tasa de desempleo, sino que en comparación de la situación de otras economías, la situación del Ecuador es relativamente mucho más manejable. Una cosa es bajar el desempleo y también la otra es entender cómo es la estructura y la calidad del empleo, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. En cuanto a la evolución del desempleo, vemos que el Ecuador se ubica en niveles muy bajos en comparación al 7,2% de Estados Unidos, al 12,2% de la zona euro, al 26,6% de España o al 27,6% de Grecia. Y como les comentaba, no es tanto lo más importante la reducción del desempleo, sino también mejorar la calidad del empleo, lo cual se refleja en la estructura de la población económicamente activa, en lo que tiene que ver con el nivel de ocupados plenos, que es esta línea morada, y cómo cae el nivel de subempleo. En el año 2010 es la primera vez en el tiempo que la serie es comparable que se revierte la tendencia, porque normalmente la tasa de subempleos era mayor a la tasa de ocupados plenos, lo cual se revierte en todo lo que es las estadísticas del mercado laboral a nivel nacional urbano. En cuanto a la situación actual y las previsiones de crecimiento, vemos que todavía, si bien han habido países que han sabido resistir de mejor manera la crisis, todavía las expectativas no son demasiado optimistas y los niveles de crecimiento de la zona euro y de Estados Unidos se mantienen por debajo del 3% para lo que sería el año 2014. Y para el Ecuador tenemos una expectativa de crecimiento, según los datos de la CEPAL, del 3,8%.
Ahora, para cerrar la presentación, lo que quería enfocarme era en cuáles fueron las políticas económicas que se aplicaron para responder a la crisis. Si bien tenemos diferentes entradas a través de las cuales se puede intervenir para reducir los efectos negativos, he hecho la división en 3 temas específicamente: las políticas financieras y monetarias, las políticas fiscales y las políticas del sector externo. En cuanto a las políticas financieras y monetarias, los principales instrumentos se enfocaron a tratar de preservar los niveles de liquidez de la economía y evitar la salida de divisas. Se generó la creación del impuesto a la salida de divisas en el 2008 con sus posteriores modificaciones. También se aplicó en ese mismo año el impuesto a los activos externos y se aplicó el coeficiente de liquidez doméstica, que lo que perseguía principalmente era que las instituciones del sistema financiero puedan tener los recursos a nivel local para que sean canalizados de manera preferencial a la colocación de crédito productivo. Y lo que se hizo fue un ajuste en el mes de julio del año 2012, incrementando el coeficiente de liquidez doméstica del 45 al 60%. Paralelamente, lo que se busca es preservar los niveles de liquidez de la economía. También es importante mantener los niveles de solidez y solvencia del sistema financiero, y esto se lo implementó a través de la promulgación de la Ley de Red de Seguridad Financiera, que básicamente busca fortalecer la supervisión bancaria, como había mencionado Daniel previamente, agilitar la resolución bancaria y generar estos esquemas para la estabilidad financiera a través de 2 instrumentos claves. Uno es el Fondo de Liquidez, para tratar de cubrir contingencias temporales de iliquidez de las instituciones del sistema financiero, y el otro es el seguro de depósitos, para tratar de cubrir en su mayoría los depositantes del sistema financiero nacional, tanto para las entidades de la banca privada como de las de la economía popular y solidaria. Y finalmente, la inversión doméstica de los excedentes de liquidez del sector público, canalizando los recursos del ahorro doméstico a través de la banca pública para la colocación de crédito. En lo que tiene que ver a las políticas fiscales, hubo un fuerte impulso a todo lo que tiene que ver con la inversión pública, focalizada en el desarrollo de obras de infraestructura productiva, desarrollo de los proyectos estratégicos, generación de energía hidroeléctrica, vialidad y la inversión social, para generar lo que son las condiciones básicas que permitan desarrollar la inversión privada. También se aprobó la Ley de Recuperación de los Ingresos Petroleros, que permite que los ingresos petroleros excepcionales sean propiedad del Estado y se los puede incluir dentro del presupuesto, cuando antes había un manejo diferenciado de lo que son los ingresos de los fondos petroleros del resto del presupuesto del Estado. Hubo también la operación de recompra de los bonos Global 2012 y 2030, generando un ahorro sustancial en cuanto al servicio de la deuda para el mediano plazo. Y se aprobaron 2 normas claves en cuanto a la planificación de las finanzas públicas, lo que permitía básicamente vincular la planificación con la ejecución y la programación presupuestaria, permitiendo que esta programación plurianual evite el tener que hacer ajustes en el corto plazo y planificar en el mediano plazo. Aquí además se aplicó la regla fiscal de que el saldo total de la deuda pública no podrá sobrepasar el 40% del PIB, nivel que está muy por encima de lo que actualmente tenemos, que es cerca del 23%. Y el Código de la Producción, Comercio e Inversiones, que básicamente está enfocado en reorganizar el sistema de incentivos para la inversión productiva y apalancar la transformación productiva del país, generando también estabilidad para lo que es la inversión extranjera directa. En cuanto a políticas del sector externo, ya les había mencionado la reforma arancelaria que se dio específicamente aplicada para bienes de capital y materias primas, reduciendo sus aranceles al nivel de 0, y la aplicación de las salvaguardas de pagos según lo que establece el artículo 23 del Acuerdo General de Comercio de Servicios GATT, dentro de todo lo que está permitido en la normativa OMC. La Ley de Fomento Ambiental, para tratar de minimizar los impactos que potencialmente puede tener el pago del ISD en industrias que dependen altamente de materias primas y bienes de capital importados, le permite que se exonere del pago a un listado de materias primas y bienes de capital para que puedan ser incorporados en procesos productivos. Y finalmente, lo que es el impulso y fortalecimiento de los procesos de integración, especialmente a nivel de la región. Como comentarios finales, vale hacer una reflexión sobre cuáles son los principales objetivos de la política económica y la política pública desde sus diferentes ámbitos de acción, y creo que lo que más se tiene que rescatar es que se tiene que reducir la vulnerabilidad y el nivel de exposición de la economía
en base a esta transformación estructural del sector productivo. La alta dependencia que tenemos y la alta vulnerabilidad de los ingresos generados por exportaciones al tener pocos productos y pocos destinos nos obliga a tratar de diversificar tanto la oferta exportable como los destinos y evitar que en futuros episodios de crisis podamos ser afectados como nos sucedió en el año 2009. En cuanto a la gestión adecuada de la liquidez, es un tema clave que permite que se mantengan los recursos necesarios dentro de la economía para que se den todas las transacciones económicas. Dentro de un sistema dolarizado, el saldo de la balanza de pagos es la variable más importante y que determina los niveles de liquidez y de circulante a nivel interno. Otro de los temas claves es vincular la política pública de carácter contracíclico con todos los planes de transformación productiva para generar estas condiciones adecuadas que permitan apalancar la inversión privada. Si bien el sector público hace un esfuerzo por desarrollar las condiciones adecuadas para el fomento de la inversión productiva, es ya parte de la responsabilidad o de la iniciativa privada el que se pueda aprovechar de mejores carreteras, de acceso a servicios, telecomunicaciones, infraestructura, generación de energía eléctrica a un bajo costo para poder apalancar los procesos productivos. En cuanto al cambio de estructura productiva del país, lo que se procura es dejar atrás el modelo primario extractivista a través de lo que es esta política de cambio de matriz productiva en el ámbito industrial, generar inversiones para la generación de empleo y el incremento de la capacidad productiva del país y lograr también potenciar el acceso a nuevos mercados y el incremento de la oferta exportable. El rol activo del Estado no solo tiene que limitarse al tema de la inversión pública, sino también es un actor clave en cuanto a la regulación del mercado, evolucionando a la par de las innovaciones generadas en el sector real y financiero, para tratar de evitar que por temas de desregulación tengamos que sufrir episodios de crisis como los que acontecieron a finales del 2008 e inicios del 2009. Y finalmente, entender que la priorización en cuanto a las decisiones y a la asignación del presupuesto desde lo que es la intervención de la política pública pone en primera línea lo que es el proteger el bienestar de las personas en lugar del capital. Es evidente cómo se ha revertido la tendencia en cuanto a la asignación presupuestaria para lo que es servicio de la deuda y ahora es priorizado lo que es el pago de la deuda social en cuanto a lo que son prestaciones de salud, de educación, vivienda de interés social, lo que permite mejorar las condiciones y las capacidades de la gente para que pueda sumarse a un proceso de transformación productiva. Eso es todo lo que tendrá esta exposición. Estamos dispuestos a resolver alguna inquietud en caso de que exista en el público. Carlos, por favor. Bueno, buenas tardes. Primero por felicitarte, David, la exposición muy clara, muy esquemática, creo que una de las mejores a las que he podido asistir en este seminario. Pero me quedan algunas dudas y tú desde el Ministerio Coordinador pues nos puedes absolver. Primero que nada, dudas generales, ¿no? Tú mencionabas que justamente el tema de la balanza de pagos es una de las cosas más importantes que debemos cuidar y claro, dentro de esto el tema de la balanza comercial es sumamente importante, es un componente importantísimo y es deficitaria estructuralmente, como bien lo mencionaste. Como medidas para evitar el tema de la salida de recursos y poder sostener la dolarización, se han implementado una serie de impuestos a bienes suntuarios sobre todo, para evitar esa salida. Pero hay un impuesto importantísimo que me preocupa y que no sé si ustedes seguramente deben haber hecho la evaluación como Ministerio Coordinador y es el impuesto a la salida de capitales. No sé si ustedes tienen tal vez una serie o nos puedas comentar brevemente cómo ha ido evolucionando ese impuesto, no tanto en porcentajes sino en los montos recaudados. Te comento esto justamente porque acabo de venir hace unos minutos de una reunión con unos 30 inversionistas norteamericanos y claro, entre las cosas que ellos miran es con preocupaciones justamente este tema del impuesto de la salida de capitales. Bueno, esa es una primera pregunta. Tengo un montón de preguntas porque realmente tu presentación fue tan buena que da lugar a un montón de inquietudes.
La otra realmente está relacionado con cómo está establecida la proforma. Nosotros tenemos alrededor de 5.000 millones de déficit que hay que cubrir. Tú mencionabas el tema de la infraestructura, el tema de la inversión en educación, que eso es indudable, es innegable, pero sí quisiera ver cómo está la otra pata, es decir, la otra pata de la mesa, que es el tema del endeudamiento. Ojalá nos puedas comentar cuáles son las tasas de crédito que tenemos con China, porque pues no se ha revelado tampoco cuáles son esas tasas de financiamiento. Y de otro lado, ¿qué se está haciendo? Yo sé que hay el cambio de la matriz productiva, pero ¿qué se está haciendo para eliminar el tema del subsidio de gas, que ocupa casi el 80% del déficit que tenemos, que son casi 5.000 millones de dólares? Y realmente hubo un estudio, hubieron esfuerzos por parte del Ministerio Coordinador de la Producción con Natalie Selly años atrás, pero que como que quedó en nada, ¿no? Yo sé que se está esperando el cambio de la matriz energética también, el pasar a las cocinas eléctricas y todo, pero es como que el discurso es muy bueno, pero las cifras nos comen, el día a día y con los déficits de año a año de 4 o 5 mil millones de dólares nos comen. Sí me gustaría que nos expliques un poquito estos puntos que son relevantes, sin duda. Gracias. De acuerdo, muchas gracias, Carlos, por los comentarios y por las inquietudes. Por favor, corríjame si es que hay algún tema que se me escapa. En cuanto al impuesto a la salida de divisas, tal como habíamos planteado en la ponencia, uno de los principales determinantes de que pueda existir crecimiento es el nivel de liquidez en cualquier economía. Lamentablemente, la restricción y la poca flexibilidad que tenemos en el manejo de herramientas de política monetaria en la economía ecuatoriana, al ser uno de los pocos casos de economía plenamente dolarizada, nos obliga a tratar de implementar mecanismos que eviten que los niveles de liquidez se restringan. Obviamente, esto es el resultado de no solo de la salida de divisas, sino también de la entrada. Por eso hay que atacar los problemas por ambos lados. Al tener esta alta vulnerabilidad y fuerte concentración en las exportaciones y la alta dependencia de pocos productos y pocos destinos, hay que pensar en que esos cambios en cuanto al ingreso se generarán en el mediano plazo. Pero en lo que tiene que ver con la salida de divisas, hay que implementar medidas de cortísimo plazo que procuren ser lo más efectivas posibles. Si bien el tema del impuesto a la salida de divisas ha tenido progresivamente incrementos desde su creación en el año 2008, todavía creo que hay medidas complementarias que se tienen que tratar de diseñar para no dejar que dependamos exclusivamente del impuesto a la salida de divisas para el tema de la liquidez. Yo creo que el tema del financiamiento y el lograr la consecución de recursos para las fuertes inversiones es uno de los elementos claves que determinan el saldo de la balanza de capital y obviamente de la balanza de pagos. Pero en cuanto al impuesto de la salida de divisas específicamente, se ha visto que existe un incremento sostenido, no solo por el incremento de la tasa, sino también por el incremento de las importaciones. Lo que hay que procurar es tratar de diferenciar que no todas las importaciones son no deseables. Las importaciones que tienen que ver con sustentar actividades productivas por el hecho de que no podemos disponer de materias primas y bienes de capital a nivel local, son las que no se les puede afectar, y es por eso mismo que se genera dentro de la misma Ley de Fomento Ambiental la posibilidad de restituir el pago del impuesto a la salida de divisas para ese tipo de importaciones que son claves para el desarrollo de la actividad productiva. Eso creo que es uno de los factores que puede dar algo más de tranquilidad para los actores privados, pero desde el otro lado hay que entender cuáles son los consumos que no son deseables. O sea, los consumos suntuarios, los consumos innecesarios no necesariamente deberían acogerse a este beneficio por el hecho de que se genera una fuerte salida de divisas. Yo creo que a partir del año 2000, cuando se eliminó el componente de riesgo cambiario que tenía una incidencia directa en lo que son las variaciones de la inflación, se generó mucha más estabilidad y certeza en el tiempo y que permitió a los actores privados endeudarse. Eso, obviamente, con el paso del tiempo fue generando distorsiones en lo que tiene que ver con el resguardo de liquidez que tenían que ser corregidas de alguna forma. Una de estas formas es el impuesto a la salida de divisas, entendiendo que estaría más enfocado a afectar a lo que es el consumo no indispensable para el desarrollo de las actividades productivas. Pensar en que eso pueda sufrir ajustes sería un poco apresurado o adelantarme con criterios, pero creo que es un tema que se lo tiene que ir analizando más en cuanto al impacto,
porque si bien sabemos que existen ajustes en cuanto a la tasa, hay que ver cómo eso impacta en diferentes rubros por los cuales se da la salida de divisas. Haciendo una desagregación de cuáles son los rubros que más han sido afectados, por ejemplo, los depósitos de ecuatorianos en el extranjero es uno de los rubros que más ha caído. Eso tiene sentido desde el punto de que se busca tener esa liquidez a nivel interno y que el sistema financiero sea lo suficientemente eficiente para canalizarlas hacia lo que es el fomento productivo y la colocación de crédito comercial específicamente. Entonces, creo que no todas las transacciones que generan salida de divisas han sido afectadas de una manera como habría sido esperada, sino que el efecto es distinto por tipo de transacción. Entonces, ahí creo que el análisis se puede desglosar bajo esa perspectiva. En cuanto al tema del financiamiento del déficit, conforme lo que se aprobó en la proforma presupuestaria hace unas pocas semanas, si bien el déficit todavía resulta relativamente grande dentro de lo que es la estructura del presupuesto y si bien tuvo un menor nivel que en el año 2012, lo que hay que entender es que no es un déficit de carácter permanente, sino que lo que busca es generar evitar más bien que se posterguen las inversiones necesarias para el fomento de la infraestructura. No se puede tampoco pretender que se va a tener un déficit de esos niveles de manera permanente a través del tiempo, sino que las inversiones en las que se han destinado estos recursos van a generar los ingresos y las utilidades respectivas para que tengamos una dependencia menor del endeudamiento externo para financiamiento de estas inversiones. Todo lo que tiene que ver con las inversiones específicamente en el ámbito de la generación hidroeléctrica ya empezarán a generar rendimientos en los próximos 3-4 años, lo que implica que la dependencia del financiamiento y la brecha en el presupuesto siga manteniéndose en los niveles que se ha mantenido ahora. Hay que ver el financiamiento y el déficit desde una perspectiva objetiva de que no por el hecho de tener un hueco en el presupuesto se tiene que satanizar el hecho de estar endeudado. Si bien la regla macrofiscal que se determina en el Código de Finanzas Públicas todavía nos da holgura para poder subir hasta un mayor nivel de endeudamiento, entendemos que es un tema variable y que no solo se generan obligaciones, sino también que ya se van saldando esos pasivos a través del tiempo. Entonces, entender que el estar endeudado no es estrictamente malo, siempre y cuando esos recursos sean utilizados de una manera inteligente y específicamente en lo que es prioritario, que es cubrir todas esas inversiones que quedaron postergadas por muchos años. Y el último tema era en cuanto a los subsidios. Creo que la estrategia de focalización de los subsidios es un tema que está definitivamente presente en la mira de lo que son los actores de definición de políticas económicas, más que por un tema de un corte abrupto en cuanto a los niveles de apoyo tanto para lo que es recursos energéticos, la gasolina, el gas. Hay que tratar de buscar reducir la regresividad de los subsidios. Creo que ese es el tema más fuerte. Obviamente el nivel que se destina de recursos para el presupuesto genera presiones en cuanto a la disponibilidad de recursos para el fisco, pero hay que hacer un proceso de racionalización progresivo. No se puede pretender solucionar un tema que ha estado permanentemente instrumentado con niveles bastante altos, específicamente en lo del gas, y creo que al menos una primera entrada va a ser lo que el presidente ha mencionado en cuanto a lo que será con el subsidio a las gasolinas. Creo que hay que también tratar de racionalizar los consumos y enfocar realmente ese apoyo a quienes definitivamente lo necesitan. El subsidio per se no es malo, el subsidio es malo cuando no está bien focalizado. Entonces creo que ese es el esfuerzo que se tiene que hacer. Hay diferentes esquemas y creo que la experiencia internacional demuestra lo complejo que es implementar un subsidio a la demanda. Creo que se seguirá manteniendo lo que es un subsidio a la oferta, pero con una focalización mucho más específica para apoyar a las familias de menores ingresos que realmente necesitan de ese tipo de ayuda pública. Bueno, muchas gracias. Yo sé que estamos ya terminando este importante evento, pero su presentación muy clara, efectivamente, pero quedan algunas incógnitas. Yo quisiera algo puntual nada más. Cuando usted dice que se va a diversificar y a incrementar exportaciones, ¿qué acciones o políticas así digamos
puntuales el gobierno está tomando para que eso suceda? Porque resulta que a lo largo de los últimos años el Ecuador siempre está intentando diversificar y exportar cada vez más, pero si analizamos esa oferta exportable como que sigue ahí un poco estancada, ¿no? Entonces esta oportunidad de tener petróleo de $100 y todos los cambios que se están dando, la matriz productiva, ¿en dónde estará esa oportunidad de diversificar realmente esas exportaciones? Gracias. De acuerdo, muy clara la inquietud y creo que la respuesta también pretende ser lo más directa y específica posible. Creo que el cambio estructural de la base productiva del país definitivamente es claro para todos, no es un tema de corto plazo. Ahora, nosotros estamos pensando en que la definición de los sectores priorizados, tal como el vicepresidente lo había mencionado en el último enlace, no solo depende de lo que el sector público tenga como expectativa, sino también de lo que el sector privado vea como un ámbito potencial para desarrollar. La oferta exportable es el tema de la siderúrgica, que también pretende cubrir las necesidades de materias primas para el desarrollo de todas las industrias conexas al sector de la metalmecánica. Vemos que una de las apuestas específicas es la producción de las cocinas de inducción, tomando en cuenta que obviamente el valor que se destina de los recursos del presupuesto para cobertura de subsidios todavía sigue siendo muy alto y el poder contar con energía renovable y a menor costo va a potenciar también el desarrollo de ese sector. Otras industrias son, como lo había mencionado el presidente, las relacionadas al desarrollo de cadenas productivas que pueden estar también basadas en productos primarios. Entiéndase que el cambio de la matriz productiva no tiene que ver con dejar de lado los productos de los cuales hemos dependido históricamente, sino tratar de darles mayor valor agregado. Se ha mencionado que 4 de las apuestas iniciales para avanzar en este proceso de cambio de matriz productiva serían los elaborados de pescado, los elaborados del cacao, del café y los derivados de la leche y los lácteos, entendiendo que también tiene que ver con un factor de visibilizar el aporte que tienen los actores de la economía popular y solidaria, que si bien no son ellos los que van a generar los grandes cambios y que no tienen los recursos para las grandes inversiones en cuanto al desarrollo de la industria, también no se puede descuidar que existe un gran número de esos pequeños actores que dependen del trabajo y del desarrollo de los productos de las cadenas agroalimentarias para poder mantener sus ingresos. Entonces, entender que, claro, vienen las iniciativas sustentadas en los proyectos estratégicos generados por iniciativa del sector público, pero también estará la apertura para que las iniciativas privadas puedan también tener una intervención de política integral. Entendamos que el desarrollo de un sector no necesariamente depende del acceso a financiamiento, no necesariamente depende del acceso a telecomunicaciones o infraestructura básica, sino que es un tema de política integral que tiene que ser atacada por diferentes entradas. Agradecemos la presencia de David Falconi, quien nos expuso el tema Impacto de la crisis económica internacional en el Ecuador, un tema muy interesante y enriquecedor. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado agradece la apertura y colaboración a las autoridades de la Universidad Tecnológica Equinoccial, al magíster José Julio Ceballos Gómez, rector de la universidad, a la doctora Lourdes Armendáriz, vicerrectora, al economista Manuel Estrella, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Negocios, y un especial agradecimiento al economista Hugo Cerón.
Agradecemos también las magistrales exposiciones que hemos tenido y su asistencia al evento. Con esto damos por terminada la segunda jornada del 20º Seminario Internacional Transnacionales y Crisis. Esperamos que las exposiciones y las charlas pertinentes hayan sido de su agrado y hayan fortalecido su conocimiento. Los invitamos una vez más a seguirnos en nuestras redes sociales, Antimonopolio Ecuador en Facebook y YouTube y @antimonopolio EC en Twitter. Muchas gracias por su asistencia. Hasta una próxima oportunidad.